Gentiles amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. Cuando escuchamos la palabra invierno, la asociamos inmediatamente al fin de un año civil. Pero hoy hablaremos del invierno demográfico en Europa y en México. Si invierno significa fin de un año, invierno demográfico significará el fin de la especie humana en Europa, en México. Para tocar este tema tenemos el honor de que nos acompañe el licenciado en Derecho, Óscar Méndez Oseguera. Él es abogado corporativo y experto en derecho inmobiliario. Es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Juristas Católicos y fundador del Instituto Mexicano de Estudios Patrimoniales. Maestro de Historia de la Filosofía por más de una década, conferencista en temas de monarquía católica, de derecho y autor de artículos sobre historia, filosofía, arquitectura y crítica cultural. Director de TEDx SC, integra la práctica corporativa inmobiliaria con la docencia y la promoción de proyectos culturales de alto impacto. Óscar está con nosotros. Mi querido Óscar, bienvenido. Gracias. Querido Jorge, para mí es realmente un honor estar contigo, reconociendo la trascendencia y el público que nos escucha. Va a ser un placer estar compartiendo estos diferentes puntos y muy importantes y me parece que muy actuales. Totalmente actuales, son temas además trascendentes. Querido Óscar, la primera pregunta, ¿qué significa exactamente el invierno demográfico? ¿Por qué deberíamos preocuparnos? Vamos a, si me lo permites, imaginar esto en dos momentos y en dos situaciones, porque la palabra no significa necesariamente lo mismo en España que en México. Europa ha evolucionado a un ritmo impresionante y ha llevado este invierno demográfico al punto que nos permite reflejarnos en ese espejo en el cual nos acercamos y nos encontramos propiamente ya en este invierno demográfico. Pero la pregunta es clara, hay que definirlo, hay que entender qué significa este invierno demográfico y comienza con ese decaimiento, con estas políticas que surgen para evitar la población. Al principio de los 80, aquellos que nos escuchen de aquella época, era frecuente pocos hijos para darles mucho, vámonos haciendo menos, que eran todas estas campañas que el gobierno buscaba para generar una reducción de la población. Y ahí empezó la historia. Empieza incluso, vamos a verlo, un poco antes. Pero estamos hablando de la población. Estamos hablando de algo altamente sensible y absolutamente contundente en cuanto a que es algo que no se puede poner en duda porque es matemático. ¿Hay o no hay hijos? Esto de la cantidad de hijos, ¿qué consecuencias tiene? Y decíamos, hablar de invierno demográfico precisamente nos habla de que esto ha descendido, de que estamos en este frío, contrario al calor que podría ser la primavera de la vida, en contrario a este invierno demográfico. Demóstenes, que sería quizá la manera con la que podríamos abrir un poquito las citas de esta entrevista, decía que lo que mantiene a la patria no son ni las murallas, ni las naves, sino los hijos, pero los hijos que saben continuar la vida de los padres. La cita nos abre dos vertientes. Nos abre la vertiente numérica, la importancia de la población, la importancia del hombre, pero también la importancia de esa tradición que se concentra, que se transmite y que identifica a una determinada forma
de pensar a una determinada cultura, a una idiosincrasia absolutamente propia, que sin individuos se acaba extinguiendo. Entonces podemos decir justamente que el invierno demográfico sería el proceso de todas estas políticas que han ido reduciendo la población, no de manera natural, sino por políticas gubernamentales para que haya menos hijos. Y se convierte entonces en un cambio cultural, en una forma diferente de pensar, en una concepción que ataca la ontología propia del hombre. Oscar, pero Europa parece próspera. Trenes puntuales, una interconexión impresionante, ciudades limpias, turistas por doquier. Entonces, ¿dónde está el drama? Querido Jorge, el drama está en lo que no se oye. Europa ciertamente funciona como una maquinaria, pero sin motor propio. Hay un capital acumulado que ha sido lo que permite que subsista. Estamos viviendo de prestado, de lo que las generaciones pasadas nos han dejado. También hemos vivido, también Europa vive ahora de prestado porque vive de la inmigración. Tiene que tomar jóvenes para poder hacer que camine de un turismo, pero no es descendencia. ¿Cómo podríamos entender esto? Es como pensar en una Navidad en la que en lugar de familia invitamos actores. Estamos realmente ante una Europa que conserva sus piedras, pero que está enterrando a sus hijos. Esa es la ironía del tema. ¿Qué es lo que estamos buscando? Una Europa que económicamente se tambalea. Una Europa en la cual vamos a llegar a qué punto, en qué momento vamos a decir basta. Y yo te diría, ¿por qué no vamos haciendo que nuestros oyentes dimensionen de qué hablamos? Porque ahorita hemos pasado por la teoría, pero déjame poner en mesa algunos datos, algunos números que nos permitan dimensionar el problema. Tenemos que España, al que quiero tomar como ejemplo, lleva 40 años debajo del nivel de reemplazo. ¿Qué es nivel de reemplazo? Pues el nivel de reemplazo es algo muy sencillo. Si hay una pareja, hombre y mujer, para que se reemplace, necesitaríamos en principio dos, para que el padre y la madre, cuando mueran, hayan dejado dos hijos. Pero hay que considerar los que no se casan, los que no pueden tener hijos. Entonces, hay una discusión, técnicamente se acepta el 2.1, otros hablan del 2.5, pero vámonos simplemente con el 2.1, que son las cifras oficiales. Ese no es el valor de crecimiento de población, ese es el valor de reemplazo. ¿Qué pasa en España? ¿Cómo estamos? ¿Qué está pasando allá? Primero vamos a pensar que el 75% de los hogares españoles no tiene hijos. 75, ¿eh? La edad media de la maternidad se ha postergado, supera los 32 años. Y finalmente, si nosotros calculamos que ellos están en esta situación, estamos en un saldo negativo. Nacen menos personas de las que se mueren. ¿Cuántas? Que es lo que no he contestado. En 1970, ya había un control de natalidad y ya había una diferencia. México tenía alrededor de 7 hijos. España no llegaba a 3, 2.9, pero estaba arriba del valor de reemplazo. En los 80 ya íbamos en 2.21. Se había estabilizado esta situación. Más o menos a finales de los 80, 1990, estábamos en 1.36. Y en 2023 llegamos a 1.12 hijos por mujer. Si no me acuerdo, las matemáticas nos dicen que para el valor de reemplazo nos quedan a deber una. Y esto es prácticamente la mitad de la población que va a decrecer. Ya no solo se mantiene, sino de que de cada dos españoles voy a tener uno. En la vida de una sola generación
morirán y quedará la mitad de los españoles. Por eso, esto abre muchísimas consecuencias, mi querido Jorge. Pero a ver, algunos dicen, mi querido Oscar, que menos población, menos problemas. ¿No es un alivio tener menos gente? Porque batallas menos para alimentarla, batallas menos para generar electricidad, en fin, qué sé yo. Ese es el discurso que dicen los gobiernos. No solo lo dicen los gobiernos, se ha arraigado terriblemente en nuestro propio ADN social, en nuestro ADN cultural. Todo el mundo lo cree. Esto que en los 80 tanto se pregonó, tiene 50 años golpeando nuestras inteligencias y nuestras inteligencias lo han dejado pasar y lo dan por sentado. Pero hay un detalle, este invierno demográfico nos ha llevado precisamente a que sin darnos cuenta esas ideas que habían nacido con esas ideas maltusianas, lo mencionaré y lo explicaré después, estas ideas maltusianas que dieron toda esta propaganda, hayan topado con roca. ¿Qué sucede ahora? Que precisamente vamos a buscar un ejemplo muy claro. Musk, el presidente de Tesla, daba una conferencia en Italia y decía algo muy sencillo. Me encanta Italia, pero no sé quién va a trabajar las fábricas. Me preocupa que no haya mano de obra para las fábricas. Siempre que alguien busca poner una empresa, no la va a poner a la mitad del desierto o no la va a poner lejos de la población, la pone donde hay gente para trabajar. Y esto está pasando que ya no resulta. Ya no hay gente para trabajar. Ese bono demográfico que tenían algunos países, incluso China y nuestro propio país, empieza a reducirse. Pero en España, en Italia, en Europa, en los países del norte de Europa aún más, esto se vuelve dramático. No tengo para reponer a los empleados, por ejemplo. Y vamos a la economía que tanto nos preocupa en este mundo que le da prioridad a la economía y no debiera. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las pensiones? Es que las pensiones tienen dos maneras de subsistir. O las paga el empleado con su trabajo, o las paga el gobierno con su dinero. Existe una combinación de ambas. ¿Qué pasa si no tengo trabajadores? No lo pueden pagar ni con su dinero. Pero ¿qué pasa si no tengo también trabajadores? Tampoco pagan impuestos. Entonces, la presión que se va ejerciendo sobre las pensiones, por poner solamente un ejemplo, porque podríamos hablar de la sanidad, porque, bueno, esa presión se ejerce porque se invierte la pirámide. Antes teníamos siete personas y ahora en México tenemos dos y en España tienen una. Encarece terriblemente el tema. Pregunto, Jorge, ¿es esto mejor? ¿Es esto más sencillo? Fíjate a lo que nos están llevando estas políticas, a comprometer esta situación. El ejemplo económico que sería muy claro sería el de Japón. Japón tiene estancada la economía por falta de población. Y ellos creyeron que trabajando más fuerte, que este espíritu aguerrido nipón podría mejorar la situación. No ocurrió. Existe un estancamiento porque la población envejece y envejece terriblemente. Entonces, no, nuestro país siempre en los años anteriores se hablaba de las maquilas, se hablaba de la mano de obra barata desde 2023. Estamos abiertamente iniciando nuestra participación en el club del invierno demográfico. Ya no es tan alejado. Estamos abajo de los dos hijos. Estamos propiamente iniciando el camino de España. De aquí a un hijo hay trecho, sí, pero tenemos que hablar de esto. Yo no he escuchado a la presidenta hablar del tema. No hay iniciativas de diputados y de senadores, ni siquiera discusiones académicas del futuro que que nos viene en estas múltiples materias.
en materia de salud, en materia inmobiliaria. ¿Cómo, Jorge, piensas tú en hacer una planeación inmobiliaria si ya no va a haber juventud para comprar esas casas? Entiendo que ahora hay una cierta demanda no satisfecha, pero eso no es progresivo porque hemos iniciado el frenado. Estamos con ese pedal de freno metido y poco a poco se nos irá presentando cómo las consecuencias se hacen evidentes, pero irreversibles cuando llegas a los puntos como el que tiene Francia, como el que tiene España. Nos dejas en realidad muy pensativos, querido Oscar. Al inicio de la charla nos decías que hablarías de Europa como un espejo en el que debería de verse México y tu última disertación, bueno, la más reciente en este momento, en ese sentido va. Pero yo te pregunto, porque ahora hay gente que literalmente acepta todo lo que le dice el régimen, absolutamente todo, aunque sea un dislate, pero cuando hay alguna crítica, dicen pruebas, evidencias. Ellos no las ofrecen, pero sí las reclaman. Yo te preguntaría, ¿cuáles son las consecuencias así económicas, sociales y culturales que Europa sufre en este preciso momento por la baja de la natalidad? Voy a empezar al revés, mi querido Jorge, si me lo permites, porque las pruebas, ya que tocas a nuestro país, también nos van a permitir entender esto completamente. Las pruebas más evidentes, como dices, la gente ahora demanda que la verdad venga del régimen. Pero este régimen también tiene un organismo como el INEGI. Y uno entrando a la página del INEGI puede identificar el problema demográfico en el que nos estamos ya inaugurando. Bienvenidos al club. ¿Qué dice INEGI más o menos? Fíjate, en 1970, como decía hace un momento, hablaba de 6,72 hijos por familia. Pasamos a 1990 y vamos en 3,35. 2010, 2,21. En este momento estamos abajo de 2 hijos. Entonces, las pruebas las dan ellos mismos. No hay ninguna duda sobre esto, ¿no? Y los factores son múltiples. Solamente quiero adelantar uno de ellos que me parece fundamental. Han construido toda una serie de ideas impresionantes sobre este tema. Entre ellos, ahora hemos escuchado un mensaje profundamente feminista y la mujer ahora se vuelve fundamental. Pero es que la mujer no solamente quiere ser presidenta de un banco, no solamente quiere protestar con un pañuelo en la mano. También hay mujeres que han entrado en esta dinámica creyendo que todo se puede y que es fácil compaginar toda esta ideología moderna con la biología. Entonces me gustaría que pudiésemos imaginar a una mujer que pretende tener hijos. Aquí la biología, que no podemos manipular con cifras ni con datos diferentes, nos marca algo contundente. Entre 20 y 30 años, la fecundidad de la mujer está en mayores condiciones, en mayor seguridad de tener hijos. Y todavía en México estamos en ese rango. España lo rebasa totalmente. ¿Qué consecuencia tiene eso? Que la concepción va a bajar 15%, 15%, 8%, hasta que al llegar a los 50, 40, 50 años podemos llegar a una fecundidad cero. En ese proceso hay un profundo debilitamiento de algunos factores que favorecen la fecundidad, la implantación, la calidad de los huevos. Entonces nos estamos enfrentando a una postergación que se acaba convirtiendo también en un problema de este invierno demográfico. Entonces, por eso hablábamos de que había un cambio cultural. ¿Qué pasa en España? En España estamos con un problema
económico. En España estamos con un problema cultural, por ejemplo. Si tocamos un poco Francia, el problema es que en Francia lo que tienen que hacer es abrir la puerta para que entren grandísimas cantidades de inmigrantes, porque si no, no se puede sostener la economía. Y esto, ya hemos hablado un poco de pensiones, de la presión que genera en la economía, de la necesidad de que esa productividad camine, pero también el problema es que cada país tiene su propia dinámica. Entonces, habituar al nuevo país económicamente no es sencillo. Pero no solamente eso. Como hablaba en la primera frase, estábamos hablando de que hay una cultura que se transmite y esa cultura se va perdiendo. De tal manera que podemos imaginar ahora a un país como Francia en el cual vamos a encontrar todo lo que quieran. Africanos, porque en África la natalidad no ha parado, la natalidad crece. Seguramente también algunos árabes que en esos países la natalidad es generosa. Vamos a reconquistar Europa con los vientres de nuestras mujeres. Es que los franceses están perdiendo su identidad y su cultura precisamente porque sus mujeres no tienen hijos. Entonces, aquí hay un tema en el cual ese individualismo construido por la filosofía moderna ha llevado a a no identificar la importancia de la cultura de la procreación, de la apertura a la vida. Vamos a hablar en este momento solamente culturalmente. Va a desaparecer. No va a haber franceses. Oye, va a ser bellísimo porque va a estar lleno. No, bueno, bueno. No va a haber cultura francesa, no va a haber cultura hispana, porque española, se va a ir reduciendo, o los italianos, y entonces vendrán costumbres diferentes, pero no va a ser la cultura francesa. No va a haber esa herencia que solo se transmite de unos a otros. A eso me refería con invitados a la fiesta de Navidad que no serán de la familia, ¿no? Entonces, no es que no es una cosa que inventemos. Cualquiera que haya ido a Francia hace 20 años y vaya ahora, va a notar que encontrar auténticos franceses son una especie en extinción. Y haciendo un parangón con los animales, nos preocupamos por los pandas, pero no nos preocupamos por nuestras diferentes culturas que van desapareciendo, que se van cerrando al don de la vida. Absolutamente. La siguiente te la planteo de manera holística. Espero que el término sea correcto. ¿Puede la inmigración resolver el problema del envejecimiento en Europa y en México? Bien, lo primero es que hay que preguntar si es justo. Aquí vas a encontrar una diferencia entre los europeos y los americanos. Los dos vamos no a la misma velocidad, pero sí al mismo problema. Quizá Estados Unidos, quizá países con estas capacidades económicas vayan compensando con avances tecnológicos y con la importación de migrantes. Pero estos migrantes no son de ese país. Van por una necesidad económica, están desarraigándose de sus propios espacios culturales. El estado del que nacen ha invertido, ha desarrollado, los ha criado y cuando tienen edad adecuada los van a acabar exportando. Si me permites el término tan dramático. A mí me parece que ahí de entrada estamos con un problema de justicia. La gente tiene derecho a su lugar, a su tierra, a su cultura y no migra más que por un tema económico. Entonces, primero, temporalmente lo va a acabar haciendo, pero a la larga se convierte en un problema sustitutivo, porque vamos a acabar llenando los lugares con gente que no es la gente del lugar, ¿no? Entonces, no es que esté en contra de esa situación, porque es inevitable, no es posible en la situación en la que se va a no recurrir a esto, pero ciertamente no me parece ni lo natural ni lo ideal, ¿no? Tú hablabas de Europa como el espejo. ¿Qué revela todo este fenómeno del cual nos has brindado una muy clara exposición?
que revela desde el punto de vista ontológico, es decir, desde el punto de vista del ser que tiene Europa hoy, de la vida y del hijo. Híjole, es la parte más dramática del tema porque, como sabemos, ontológicamente, primero el ser se identifica a sí mismo y se identifica con su trascendencia. Todas estas políticas lo han ignorado plenamente, lo han cosificado, han dejado de que el ser ha dejado de ser propiamente un yo para convertirse en un algo, en una referencia, en un tema numérico, y esto lo que está provocando es un dilema impresionante. A mí me parece increíble, ¿no? Concebir la problemática humana, como lo hace Malthus, con un tema matemático es reducir al número, reducir a la productividad lo que es algo mucho más grande, es el ser mismo. Y aparte, especialmente para los que somos religiosos, ese ser tiene una trascendencia, no es propio, no tiene condición, no puede ser reducido a ese nivel, es impresionante, ¿no? Porque el ser nace para trascender, nace para un fin, nace finalmente para Dios. Entonces, este ser que es querido desde la eternidad, esta vida que se concibe en ese plan perfecto de Dios, es ignorada, es rechazada. Y es rechazada finalmente por ese individualismo dominante, en el que primero estoy yo, mi placer, en el cual primero está el no cansarme, mejor opto por tener un perro que por tener un hijo. Fíjate cómo el plan creador, que aún aquellas gentes que nacen en estas condiciones tan precarias, expresan esa perfección de un plan divino que a ese individuo en particular le ha dado esa característica para lo que él quiere. Y para la sociedad es lo mismo. ¿Cuántos de los que ahora son negados en cuanto, porque los padres no les permiten hacer, desde anticoncepción, aborto, postergación, encuentra todos los matices de negación a la vida, podrían haber sido en muchos sentidos una riqueza para sus pueblos, para sus culturas? ¿Cómo sabemos cuántos de ellos no nacerán simplemente por este individualismo dominante, ¿no? Por esta cultura en la que creemos que nosotros nos merecemos todo a cambio de nada. Pero De- también en el izquierdismo, también en el socialismo, en el comunismo, también tienen esa visión antinatal. Veamos, China, que ya le surge, ¿no? Ya no saben cómo revertir la tendencia. Veamos México, con esa eh, rancia y además con esa ideología de género postiza, y digo postiza porque no es de génesis mexicana, esa nos la trajeron. es que lo dices bien. Hemos dejado de valorar la familia para la comodidad individual. Vamos al tema político, tú lo acabas de expresar. Es que hay muchos, también en México, lo que sucede es que los políticos, fíjate qué interesante, de entrada se han vuelto políticos de la inmediatez. ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué no se habla del invierno demográfico? Porque ya lo resolverán los que vengan. Porque ya vendrá un presidente que ponga esto en orden. Y esa inmediatez es lo mismo que pasa con toda la corrupción que tenemos. Es que no importa lo moral, importa resolver en este momento. Esa misma inmediatez con la que la pareja dice, no quiero tener hijos, ¿no? Con la que se generan estas políticas increíbles, ¿no? En la que estamos hablando de la ecología, perdón, ¿cuál ecología? Si vamos en reversa, si tienes un hijo menos y se está despoblando y te das cuenta que no hay quien trabaje la tierra, que no hay quien invente las cosas, que... ¿Y dónde está todo ese problema? El Estado moderno se va a estancar. Entonces, en esta parte política lo que tenemos es una alta irresponsabilidad. Y taparnos los oídos no lo va a cambiar. No es un tema incluso que ideológicamente
pueda ignorarse. Imagínate lo que sucede cuando la población que envejece no tiene ya la posibilidad de hacer empresas nuevas. Un viejo de 75, 80 años no tiene para qué arriesgar. Son la población más estable, la económicamente con menor riesgo. Y eso a un estadista le debería de preocupar, porque los jóvenes son en realidad los que no tienen economía, no tienen crecimiento, pero no nos importa. Esta población mayor lo que está generando es presión social, presión en las cargas y no nos importa. Lo Sí, resuelva alguien más, vendrá alguien más. Y ahí estamos encontrando una irresponsabilidad en todo el mundo. ¿Qué pasa con España? Pues es que ya está en el nivel que ya no se puede dejar de hablar de esto. Ya se están hablando de políticas pro familia urgentes. Pues es que se está acabando. pero en el caso específico de México se mantiene un pesado silencio, constantemente se transmiten mensajes codificados donde, por ejemplo, la presidente da el grito con un vestido que alude al feminismo, con un hombre que está detrás con la cabeza agachada donde se presume que aumentan los programas sociales, pero por el otro lado, y quienes piden pruebas, yo les pregunto, ¿qué sucede con las clínicas del Seguro Social, con las clínicas, los hospitales del ISSSTE, de Petróleos Mexicanos, en fin? ¿Aumenta el número de pacientes de la tercera edad? Y casi no se ven jóvenes. Entonces, ¿de dónde van a sacar dinero cuando la población mexicana envejezca? ¿Cómo lo ves de aquí a México, de aquí al 2050? Son solamente 25 años, un cuarto de siglo que puede ser mucho para una persona en lo individual, pero que es un soplo, es un segundo en la vida de una nación. En España surge una corriente libertaria, mi querido Jorge, que ni siquiera alcanza la dimensión completa de la ontología que hemos aquí apenas tocado ligeramente, pero llega a tal nivel que no hay manera de cerrar los ojos. Entonces, este espejo al que nos hemos referido hace inevitable que se hable, hace inevitable que se tome conciencia, porque lo más grave es que esta ruptura cultural no se cambie en un día. Lo que hemos bombardeado, entrenado en las mentes actuales, no la vamos a sacar. Eso es lo que se enfrenta España, que esto no es mañana hacemos una campaña y todo el mundo va a tener hijos. Si le hemos dicho 40 veces que esto no es un tema sencillo, ¿qué pasa con las políticas económicas de este Estado? ¿Cómo veo a México? Peor que los países que tienen más riqueza, porque encima no tenemos incentivos suficientes. En España ya se habla de reducción de impuestos para las familias, ya se habla de la política del segundo hijo, en el que no van a obligar, pero van a convencerlos, ya se habla de empleos en tiempos parciales, y son cosas que a mí no me parecen nada alejadas de lo que vamos a necesitar. No hay una solución perfecta, pero creo que tenemos que empezar a hablar de esto. Tenemos que empezar a dar tiempo para que no solo se reproduzcan numéricamente, sino haya una calidad de paternidad y que se ha vislumbrado, que se ha pasado de manera demasiado ligera, pero eso construye un tejido social que también degenera en la violencia. Porque si no hay padres que eduquen, que enseñen, que transmitan, ¿de dónde van a adquirirse los valores? De los antivalores públicos que los medios como el cine a veces venden, de las millones de series de narcotraficantes que encontramos, es que estamos en fantasía, estamos en un mundo que no está entendiendo esta realidad. México va para allá, va a la necesidad no solo de un tema numérico, sino un tema de verdadera educación, de transmisión de valores. Y siempre se habló en su momento de que este era un tema económico. Y todos los que ahora son ricos, todos los que ahora no tienen más hijos. Entonces hemos demostrado que tener hijos es malo y lo han comprado.
en todas estas campañas. Y esto es un problema que es absolutamente falso, como se está demostrando, como estamos empezando a encontrar países desesperados porque no hay población y su representación pública, social, económica se ve dañada. Pero si midiéramos no solo la cantidad, sino la calidad de hijos, veríamos que tendríamos que empezar a hablar de los dos temas. Yo tenía algunas trabajadoras que tenían un telemarketing. Yo estaba avergonzadísimo porque trabajaba 9 horas y venían rogando con mucha vergüenza cuando venía el Día de las Madres o cuando había un compromiso. No hay una cultura para esto. Para mí era una vergüenza no darles tiempo porque eran sus hijos. Era el tiempo de esa persona específica que le estamos quitando. Entonces, hablaba algún pensador increíble sobre un salario social. No habría lógica si no existe un compromiso de ese salario social dentro de esta economía que se ha desarrollado y que podría conseguirlo para que pueda educar a sus hijos de una manera razonable. No es no trabajar, es entender que esa familia tiene un valor para la sociedad y lo hemos ignorado de una manera increíble. Y hemos fomentado esta forma tan sencilla de alejarnos del compromiso. Experiencias, comodidad. ¿Y quién va a cuidar las pensiones? Quién va a estar atrás de toda esa población cuando ellos mueran? Necesitamos en realidad replantear nuestro futuro porque estamos decreciendo y vamos acercándonos, ya estamos instalados. Fíjense que incluso nuestras cifras mexicanas se conservan por la parte no urbana, pero en la ciudad estamos en el mismo nivel de natalidad de los países europeos. Totalmente. Y ahora plantean con eso de los derechos reproductivos, una agenda que se ha impuesto, que se ha venido imponiendo desde, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, es decir, de varias dependencias de la Organización de Naciones Unidas, se habla de que la mujer tiene que ser absolutamente libre y que esa libertad es incluso antitética de la maternidad, ¿no? Yo te pregunto, vamos a hablar ahora ya, tú la mencionabas hace un momento, de la mujer y de la cultura moderna. Se dice que menos hijos significan más libertad para la mujer. ¿Es esto verdadero progreso o es una trampa cultural? Fíjate que chill free, toda esta teoría del chill free que se ha estudiado por diversos psicólogos, habla de esa consecuencia psicológica que genera en la madre, porque es triste olvidar que al final no todos, no todas las mujeres, pero sí en lo natural es el deseo de la procreación, como lo es también en el hombre. Ese sentido de trascendencia, cuando no existe, es más bien excepcional. Son condiciones que son excepcionales. Entonces, cuando aquí se prioriza esa realización profesional, se le degradó totalmente la relevancia a lo que normalmente es natural, que es el deseo de trascender, el deseo de realizarse. Y todos hemos escuchado a tantas mujeres que quizá incluso con estas ideas, cuando tienen un hijo dicen, es lo más maravilloso que me ha sucedido. Entonces, no necesitaríamos incluso todos los estudios psicológicos que hablan de esto. Yo creo que es algo natural y no es un condicionante. Si las feministas están convencidas de lo contrario, pues que vean las cifras generales. Esta natural necesidad de trascender, para mí me parece que habla de un asunto ordinario, natural. Y ahora se escandaliza, ahora parece que una mujer que se dedica a esto es retrógrada. ¿Dónde hemos puesto que producir más económicamente es más valioso que producir gente buena? No hay lógica en eso. Yo no pienso que
todo mundo esté hecho para la maternidad. No, hay excepciones, pero he dicho excepciones. Lo habitual es realmente la realización en esta maternidad. Y eso hace que entonces tengan que estar metidas en su casa. Pues yo creo que hay espacio para que nosotros como sociedad lo repensemos. Los ejemplos son muy claros. Acabo de hablar de estas jornadas que permiten a las madres trabajar, para que también tengan en algún momento dado la posibilidad de procrear, de los incentivos para no solamente las madres, porque este es un problema no femenino, este es un problema social completo, para que existan familias en las que pueda haber desarrollo, que exista cultura de la familia, pero no de la familia numérica, de la familia buena, en la que haya valores sociales, éticos, que permiten religiosos y que permiten entonces un arraigo, una trascendencia, no una cultura del ego, del yo, de la irresponsabilidad. A ver, una réplica a bote pronto, porque ya escucho, sobre todo aquellos que quizás, por lo menos, sean incondicionales a críticos del régimen. ¿Qué tiene que hacer dos hombres, Oscar y Jorge, hablando de maternidad, que es cuestión de mujeres? Es que la maternidad encantadora y profundamente femenina nos es propia de origen, para empezar. Tanto Jorge como Oscar vienen de esa maternidad. Tanto Jorge como Oscar necesitamos para que subsista una familia de esa maternidad. Eh, lo decían algunos filósofos con gran claridad. La familia es una entidad preestatal. En alguna de mis clases de Derecho Constitucional les hacía esta explicación a gente de una dependencia de gobierno. Les digo, es que cuando empecemos a hablar de derecho familiar, vamos a hablar de un tema que es más importante que todo el derecho. La familia es una institución más importante que el Estado. Y entonces me decían, es que usted está en una idea retrógrada. Le digo, a ver, vamos a hacerlo muy sencillo. Si no hay familias, no hay Estado. Entonces, hasta este momento incluso, toda generación de población, todas estas consecuencias del invierno demográfico nos demuestran que si no hay familia, no hay Estado. Y yo soy tanto individuo como parte de una familia, como parte de un Estado, como parte de esa economía, como parte de la parte fiscal, pero sobre todo soy parte de ese mismo sentido trascendental. Soy parte de esa identidad religiosa que me identifica y que me autoriza a hablar de lo que me es propio. Todo lo que es humano y su naturaleza, insertada en un plan para mí divino, me es propio. ¿Cómo se relaciona todo este fenómeno con la llamada cultura de Peter Pan? Fíjate que la genealogía de todo este proceso del invierno demográfico, podríamos decir que vamos a hacer tres brincos muy rápidos. Hemos hablado de Malthus. Malthus lo que nos dice es que cada hijo se convierte en una boca peligrosa, ¿no? Así muy rápidamente. Y entonces empieza esta preocupación de que no va a alcanzar, de que no va a haber alimentos suficientes. Lo que ahora no hay es personas para producir alimentos ni sociedades. Entonces vienen unas políticas eugenésicas identificadas en muchos proyectos que dan a este punto y se tratan estas vidas como si fueran ganado. Todo este proceso genético que se puede aplicar para el ganado empieza a permear en la sociedad. Diría yo que en 1930, cuando Lambert confiesa la aceptación cristiana de los anticonceptivos, volvemos a negar esta situación de la vida y vamos aquí construyendo sumaría como un punto central estos anticonceptivos, la parte de las conferencias del Cairo en que mundialmente se ha aceptado esto como un dogma de fe. Y de eso, del Cairo, de todas estas construcciones de la ONU, podemos construir este cambio cultural en que pasamos del don de ser algo perdón, de ser alguien a ser algo, ¿no? Entonces, así se ha construido finalmente, así se ha llegado a este punto, me parece que de manera general, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen las empresas,
los gobiernos, las políticas públicas en este fenómeno, en este invierno demográfico? Si estamos hablando de todos estos años, si tenemos toda esta cultura que quisieron cambiar, me parece que solo hay dos opciones. O no pensaron lo que iba a pasar, o no les ha importado. Su odio por la vida y por la importancia de esta se ha expresado de una manera tan contundente en tantas cuestiones que ahora es irreversible. Eh, no hay manera, por lo menos hasta ahora, que pueda hacer que la población española revierta porque hemos cambiado la cabeza de los jóvenes. ¿Qué responsabilidad tenemos? Pues todo lo que va a pasar, todo el problema económico, cultural, de trascendencia, todos los pueblos que ahora hablamos de pueblos enteros que se venden porque no hay quien los habite, ¿no? No es la única causa, ciertamente podrán decir que no es la única causa, pero yo puedo asegurarles que si ven las noticias de este año, hay una gran cantidad de escuelas privadas que ya no existen para este año. No es la única causa, insisto. Hay ahora subsidios, pero también el problema es que ya no hay niños. Los estratos medios siguen avanzando. Antes eran los estratos altos los que no tenían hijos. Ahora la clase media tampoco tiene hijos. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen? Pues es que ellos van a pagar lo mismo. Son totalmente responsables porque lo han implementado, porque lo han fomentado. Toda esta cultura contraria a la naturaleza es impresionante. ¿Por qué estamos cuidando tanto lo orgánico? ¿Por qué en cuanto al planeta? ¿Por qué en cuanto a la naturaleza sí nos importa lo orgánico? ¿Y por qué en cuanto al hombre no nos interesa? No vemos que tiene un peso, que es una realidad, que sin hijos no hay Estado. Es que no lo entiendo. ¿Por qué? No lo entiendo. Bueno, honestamente creo que sí lo entiendo, pero pues son intereses que obviamente buscan que si hay menos población, ellos tengan mucha mayor capacidad de controlar a la gente, mayor poder político, económico, social, financiero, cultural, religioso, etcétera. Y veo también un tema incluso de índole teológico, porque no solamente se va contra la naturaleza, contra las leyes de la naturaleza que ellos no han creado, sino que también se va contra el orden establecido. Lo digo como creyente, todo el mundo lo sabe, como creyente católico, que ese orden es un orden divino. Entonces, aquí estamos ante un problema de índole no solo antinatural, sino antidivino. Antes de entrar al tema teológico, no me aguanto la tentación de contestarte con una ironía. No te preocupes, la inteligencia artificial va a resolver todo esto, ¿no? El Oye, orden, el orden de la inteligencia y las máquinas lo resolverán. O quizá el transhumanismo, ¿no? Nuestras máquinas resolverán todo, ¿no? Van a resolver esta creación de vientres artificiales, van a crear la distribución material de las cosas. La pregunta es ¿para quién? ya en este momento, sobre todo en Europa, se habla del riesgo que significa que la inteligencia artificial introduzca, anide en aparatos como este respuestas que digan Jesucristo soy yo y te digo que, o tal vez les estorbe el nombre de Jesucristo. Dios soy yo y las respuestas a tus preguntas son las siguientes. O sea, es impresionante. Absolutamente, pero aquí sí ya tenemos que volver a aterrizar el tema tan básico como que ni la inteligencia puede crear, ni la inteligencia puede desarrollar, eh, ni siquiera es inteligencia.
Entonces, yo lo decía irónicamente porque el hombre empieza a confiar como siempre en sí mismo y la respuesta permanente ha sido la misma. Cuando se aleja del orden natural, del orden creado, las consecuencias las conocemos, ¿no? Y en muchos aspectos, en muchos momentos, en muchas condiciones, como lo sería esta, lo hemos demostrado, el propio invierno demográfico es un resultado de alejarse de ese plan divino del que estás hablando, ¿no? Es la manifestación histórica de un drama realmente teológico, como tú lo refieres. La apostasía silenciosa que implica esto habla de pueblos que han olvidado a Dios. Eso, para los que somos creyentes, eh, cuando no se reconoce el valor de ser criatura, cuando no se reconoce el valor de educar a los hijos en esta verdad, entonces no solamente se pierde la situación religiosa, sino se pierde el rumbo, se pierde la identidad. ¿Quién soy yo? Y me vuelvo, en lugar de estar volteando a ver un Dios trascendente y grande, me vuelvo mi propio yo, el Dios creado a mi tamaño y mi fantasía. Y eso es impresionante. No, no habría otra manera de entender este invierno demográfico como una verdadera solución si no se empieza a hablar de restaurarla desde el orden del ser mismo, ¿no? De este ser mismo insertado en esa trascendencia de ser de este ser mismo que lleva, que va hacia allá. Yo no la entiendo de otra manera. Pero eso expresado en todos sus matices aleja a los mismos padres de esa misión. Ahora se desvincula esa paternidad. Ahora hay leyes en Italia que pueden permitir que ni siquiera vean al hijo porque no lo quieren. Y eso es antinatural, eso es dramático. Pero decía, y me encanta esa idea, que Chesterton decía que algún día tendríamos que sacar las espadas y batirnos por lo obvio, porque la hierba era verde. Y está pasando. ¿Cómo puede ser que ahora tengamos que explicar lo natural, que es precisamente esta importancia de la maternidad, de la demografía, de la población? Esto es impresionante, esto es increíble, ¿no? La esperanza, Jorge, no está en los cálculos demográficos, está en la recuperación de la verdad del ser humano. Ahí es donde está la esperanza, que está creado para la imagen de Dios, que está llamado a esta fecundidad en la que se expresa también la perfección divina, ordenado al bien común, ordenado a la eternidad. Solo desde esta luz, solo desde esta visión puede permanecer nuevamente la vida identificada frente al invierno de la nada. Y es esa la contraparte. ¿Qué hay en este invierno? Nada. No hay hijos, no hay fecundidad, no hay relaciones, no hay crecimiento, no hay la belleza de la vida, es la ausencia. Y esto es impresionante. Filosóficamente nos estamos enamorando de la nada y estamos negando la verdad y estamos negando el espacio, la trascendencia y la riqueza de esa vida en que se encarna y se transmiten los valores. No podemos ser precisamente defensores de la nada. Es lo más absurdo. El Porque transhumanismo se enamora, la filosofía absurda nos habla de la nada, es una vergüenza del ser humano que todo lo contrario, debe enriquecerse en la verdad, que debe enriquecerse en la naturaleza. Lo hemos aprendido en la biología, lo hemos aprendido en las ciencias naturales, pero seguimos ignorando en nuestra propia identidad la presencia de Dios, de la naturaleza que Él ha puesto en nuestro ser y en su propia forma que no está definida solamente por nosotros, sino ha sido definida por el que lo ha puesto, ¿no? pero te van a decir, nos van a decir que somos retrógradas, que por hablar de estos temas con un enfoque, por lo menos tu servidor, yo sé que tú también, con un enfoque católico, somos oscurantistas. Prefieren, no sé, me imagino, que estarán totalmente de acuerdo con las limpias que les hacen a los gobernantes. Hablo yo del caso de México, hago un paréntesis
Oscar ha hablado del invierno demográfico, sobre todo desde el punto de vista español, y ha mencionado a países como Italia, y señaló que ese invierno demográfico debe ser aprovechado por México, como que el invierno demográfico es el espejo y México se tiene que poner frente a ese espejo. Jorge Santa Cruz habla de ese invierno demográfico ya en marcha en México y de quienes dicen que el enfoque es retrógrado, pero callan cuando los gobernantes se someten a ritos de brujería o de hechicería, qué sé yo. Lo que sucedió no solo con la entronización del anterior presidente de la República, hoy expresidente, y cómo supravaloran un bastón de mando y cómo se hacen ceremonias de purificación en el Poder Judicial y cómo en los libros de texto se dice que han sido elaborados a partir del enfoque de la teología de la liberación. Pero se nos dice también que pues debe prevalecer el laicismo, o sea, hay una absoluta contradicción, ¿no? Eh, Oscar, querido, ¿de dónde surge esta mentalidad antinatal? Ya hablaste de Malthus. Podemos recordar un memorando de 1974, si la memoria no me falla, de Henry Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos, en el sentido de que se debía de promover el control de la natalidad para que finalmente los recursos de los países fueran manejados por las grandes corporaciones. No lo dijo tal cual, pero iba en ese sentido. ¿Quiénes son los responsables de esta mentalidad antinatal? ¿Quién decidió que los hijos son un problema? Pues mira, lo primero que tú expresas aquí tiene dos puntos que me parecen importantes, ¿no? Toda esta identificación de incongruencia termina, como diría nuestra presidenta, con pruebas. Las pruebas nos las presenta España, pero nosotros ya estamos en el invierno demográfico y nos las presenta el INEGI. Es decir, no nos alejemos demasiado. O sea, aquí no es un tema subjetivo, no hay otras verdades. Es la verdad numérica y matemática que demuestra que México ya está en ese proceso. No es el alumno avanzado europeo que está en la debacle total, en el drama absoluto, pero ya entramos al club y eso no es poca cosa, ¿no? O sea, entendamos que ¿por qué la importancia de hablar de esto? Porque entramos al club, porque aquí ya estamos ante esta problemática y se tienen que encontrar la mayor y las más diversas soluciones. Y todas esas soluciones hablan de la reversión de lo que estás diciendo. La construcción que hemos descrito hace rato, con la píldora anticonceptiva, con todo el tema de la ONU, te da una idea un poco histórica, pero también aquí hay una deconstrucción filosófica que quizá el formato no lo permita, ¿verdad? Pero es esa parte en la que el hombre empieza a negar su trascendencia y se vuelve el centro de todas las cosas. Ese individualismo que permea en diferentes áreas filosóficas y que creo que sería tema probablemente de analizar esta como una consecuencia de esa raíz, ¿no? Podríamos encontrar perfectamente en el nominalismo de Occam cómo ha roto con esa noción y ha abierto el subjetivismo como el elemento central. Pero este subjetivismo, como ha pasado con la modernidad y posmodernidad, ha tropezado hoy con la pared de este tema del invierno demográfico. Lo que queda en las ideas es difícil de demostrar, pero lo que se aterriza en políticas es evidente. Lo que se aterriza en la cartera de nuestros oyentes cuando no alcance para las pensiones, cuando nos cueste más la sanidad, es matemático. Las consecuencias sociales, las consecuencias económicas, las consecuencias culturales. ¿Cuánto trabajamos ahora porque las
culturas se mantengan, se conozcan y se ignoren otras tantas, evidentemente, pero seguimos hablando del patrimonio cultural que ahora tanto se pregona, pues se pierde cuando no hay quien lo continúe. Cuando no hay el vocare que transmite, cuando no hay esa tradición de la que se sigue enriqueciendo. ¿Qué queda de esa cultura? Nada. Y por supuesto, ese sentido ontológico desaparece, porque no hay quien encarne esa realidad del plan divino del que hemos hablado. Entonces, todo esto es una construcción filosófica contraria a este orden, y a este orden que desde la teología que nosotros preferimos, o más bien no preferimos, que la teología verdadera, pues no puede ignorarse, ¿no? La contundencia del logos nos va a permitir hacer contrapeso a esta subjetividad absolutamente intrascendente y que no tiene futuro. Déjame Son insistir. los primeros frutos de un árbol podrido, mi querido Jorge. Perdóname, te interrumpí. Déjame insistir. ¿Qué papel juegan el feminismo antinatal, el control de población y organismos internacionales en todo esto? Y agregaría eh, órganos o bien las famosas organizaciones no gubernamentales, pero que reciben subsidios de multinacionales. Ellos tienen el rol crucial en esto. Jorge, la pregunta ya has estructurado buena parte de la respuesta. Y también nos lo van a dar los datos del INEGI. La población que se aleja de las poblaciones urbanas tiene menos este problema, aun cuando ya permea. Alguna vez fui a un lugar de Jalisco donde la gente tenía sus propias costumbres y sus formas de vestir. Y años después era muy curioso porque ya usaban jeans y se pintaban los labios las niñas que antes usaban los vestidos locales. Por supuesto que la televisión, por supuesto que Planned Parenthood, que por supuesto las políticas eugenésicas, la CONAPO, podemos hacer toda una serie de instituciones, de campañas que han trascendido y esto no es casual. Esto se ha aceptado, se ha hecho sistemático, ha permeado en todos los países porque no es un problema de España ni de Francia, es un problema de toda Europa que en vanguardia va presentando a los países americanos y los africanos al final menos interesados y ocupados de estas cosas siguen teniendo hijos. Entonces, todo este orden evidente nos habla de que son gobiernos nacionales, pero sobre todo gobiernos internacionales que han planeado todas estas políticas y que se están enfrentando a su fracaso. No sé si están reduciendo, porque también aquí están muriendo culturas, aquí están muriendo culturas, particularmente las occidentales, ¿no? El ataque ha sido contundente a todo aquello que mantenga esa identidad cultural occidental. Ahora es hasta vergonzoso identificarse con esas políticas, pero tenemos que empezar a romper esto. Y aquí Por en, supuesto que las instituciones, que los gobiernos internacionales, que las instituciones que han recibido estos recursos, tanto públicas como privadas, son responsables porque el plan es evidente y los resultados son evidentes. aquí en México, lo dice Jorge Santa Cruz, pues lo que se pretende, simple y llanamente, es que al mediano plazo muera la cultura mestiza sobre la cual descansa la nacionalidad mexicana, el sentido de pertenencia. Pero bueno, tú has hecho un diagnóstico general. Luego nos mostraste a Europa como el espejo del invierno demográfico. Después nos explicaste la necesidad de que México se coloque frente al espejo del invierno demográfico de Europa. Luego nos hablaste de la genealogía del error. Ahora yo quiero preguntarte, en lo que discursivamente se conoce como la refutación, yo te quiero hacer objeciones comunes. Por ejemplo, ¿qué responderías tú a quienes dicen menos hijos, pero de más calidad?
Porque un hijo no es un automóvil de lujo. Para empezar, la dignidad de un hijo no depende de la cantidad de juguetes que reciba. Ahí ya vemos esas raíces incluso eugenésicas, sino de ser acogido como persona con la plenitud del ser que le corresponde, ¿no? Hablar de hijos de calidad es tratar a los niños con producto. Los niños no son producto, son seres. Otra objeción. Menos gente porque el planeta ya no aguanta tantos miles, tantos millones de habitantes, 8.000 millones hasta donde tengo entendido. El planeta ya no aguanta más gente. Primero tenemos que evidenciar que la distribución de la población es en realidad el problema, ¿no? Centros saturados y espacios en los cuales falta población. Y si nuestro ejemplo ha sido España, encontramos pueblos rurales abandonados porque también se ha perdido esa idea, ¿no? Entonces, si pensamos que no aguanta más población porque contamina, pues deberíamos de empezar a quitar a los ejecutivos, ¿no? Que contaminan muchísimo más que un bebé, ¿no? Cambia coche cada año, tiene una casa inmensa, consume demasiada energía, entonces la verdadera ecología empieza con una ecología humana, diría yo, y el hombre es parte de la misma. Entonces, no es un problema en este momento aún de recursos como siempre se pensó. El tiempo ha dado la razón. Aquí el problema es que no hay un orden, no hay una distribución y todo está saturado, golpeando este tema, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos una obligación cierta de cuidar el planeta, pero no sobre el hombre. Sí, porque estas agendas internacionales lo que desean es salvar al planeta a costa de sacrificar al ser humano. Y estamos perdiendo la importancia de cada uno de ellos. Cada Sí, niño que no ha se nos ve como nacido. números, se nos ve como cosas, lo decías hace un rato. Otra objeción. Bueno, está bien que no haya jóvenes, habrá robots. Ya existen los robots. Bien, ¿robots para quién? Primera pregunta, si no hay jóvenes, ¿no? Para puros viejitos sería la pregunta. Un robot puede medir tu pulso, mi querido Jorge, pero no puede velar a tu madre en el hospital. Las máquinas multiplican, las máquinas pueden generar beneficios técnicos, pero no engendran, no cobijan, no abrazan, no nos hacen ser humanos. Sin hijos, insisto, no habría usuarios para para las máquinas, pero estas máquinas tendrían que estar a servicio precisamente de los hombres. Son para su beneficio, para el bien común, para su sustitución. Y ahí empieza todo el problema de la ética robótica, ¿no? Vamos a la conclusión de esta que tu servidor considera una exposición magistral, la verdad. Principios de restauración. Entonces, ¿qué se puede hacer para salir del invierno demográfico? Vamos a verlo, me parece que solamente a dos niveles, ¿no? Yo pienso que debemos empezar a discutir en los congresos, en los claustros, que se debe restaurar. Se le debe dar valor a esta vida familiar, se le debe dar valor a estos nacimientos, y eso habla de políticas concretas, ¿no? Porque esto de quedar en un discurso es poco, pero si esto no se traduce en una política fiscal, deducciones por hijos, hipotecas familiares, el salario del que hablaba, este salario social, es que no hemos nosotros trascendido. ¿Cómo lograremos que nuestros diputados entiendan la importancia de esta sociedad? ¿O tenemos que esperar como España a que sea demasiado tarde? ¿Cómo puede ser que los propios diputados libertarios ya hablen de esto? Precisamente porque es inevitable, es contundente y se tiene que revalorar. No, ellos no tienen más solución. Si aquí hay una diferencia de un hijo, son años nada más para estar ante la misma situación. Prevención. Empecemos a hablar del tema que se vuelve fundamental.
Hemos hablado aquí también de licencias laborales justas, flexibles, que integren la maternidad y paternidad en este trabajo para que tengamos no solamente muchos, sino mejores, que es un tema fundamental, porque eso trasciende económicamente, trasciende socialmente, trasciende políticamente. Hablamos siempre, y tú lo dices, nuestros propios gobernantes hablan de valores. Como, si no mal recuerdo, en la pandemia se hablaba de la familia mexicana como ese lugar donde se refugiaba la crisis del coronavirus. Bueno, pues en esa familia es concretamente de la que estamos hablando, la que hay que defender, porque ahí se han cobijado muchos de los valores que han permitido pasar esta crisis. Culturalmente necesitamos revertir esta idea. 50 años he dicho que han bombardeado nuestra mente, pues hay que cambiar este concepto de la fecundidad. Hay que facilitar con todas las medidas económicas, pero también hay que cambiar la mentalidad, porque donde las políticas económicas han sido las únicas, la gente ya está tan convencida de que no debe tener hijos que siente que eso es retrógrado. Entonces, lo primero, lo novedoso. Lo que no es retrógrado es pensarlo al revés. ¿Me explico? Pensarlo al revés acaba siendo lo verdaderamente novedoso. La fecundidad importa, la maternidad importa, el que haya hijos adecuados tiene una importancia para el bien común y eso es fundamental. Entonces, esta paternidad y maternidad, ambas, no son obstáculos, son en realidad compromisos que hemos dejado de lado y que nos llevan a estos riesgos de los que estamos hablando. Finalmente, es inevitable que en estas políticas inmediatas podamos educar y esta educación, enseñar, creo que lo que más me parece deseable es enseñarle a la gente que es alguien que no es algo. Y de esta educación de ser alguien, voy a volver al punto central de la ontología. ¿Quién soy yo? Y esa respuesta va a justificar por qué las políticas tienen sentido. Ese yo que da vida, ese yo que fui engendrado, ese yo que nace precisamente para la vida. Y finalmente el punto último, la teología, el hombre creado para Dios. Ese plan de amor divino que es tan impresionante para los que tenemos fe, no puede dejarse de lado. Ya es suficiente de este hombre segmentado y dividido. Esa trascendencia para la población que tiene fe, que aún es muy importante en nuestro país, no puede ignorarse que el plan del amor divino expresado en cada individuo busca su realización. Pasar de la potencia del niño al acto del hombre pleno a través de las virtudes que vaya adquiriendo es el sentido del Estado. Es entender esa naturaleza y no la inversión, no la comodidad. Entonces que no, nunca puedo. No, no, sí puedes disfrutar las cosas, pero no naciste solamente para disfrutar, naciste para dar. Y en ese sumarse al plan que Dios ha dado, existe el hombre dando y dando vida. Lo que creo es que necesitamos una sociedad abierta a la vida y que rechace la nada por sistema y que empiece a encontrar en la riqueza de la vida esos valores de los que nos hemos olvidado. Escucho, intuyo, no escucho, intuyo. Pero este gobierno ha aumentado de manera notable el salario mínimo. Este gobierno incrementó los días de vacaciones. Este gobierno impulsa la semana de 40 horas. Este gobierno ofrece becas distintas para niños, para estudiantes. Este gobierno crea universidades, en fin. Pero el invierno demográfico en México sigue. A pesar de eso, me parece que no es cuestión de asistencialismo, sino es cuestión de patriotismo, que es distinto.
Mira, lo dices de una manera importante. Todo este asistencialismo al que refieres surge de los impuestos. No es quizá para mí la solución. Yo no creo que no se deba asistir. Hay momentos en que el Estado tiene que tener ese sentido social, ¿no? El problema primero es la generalidad, el segundo es las fuentes de las que se genera y podría haber un programa entero hablando de estas consecuencias. Pero en el tema que nos ocupa, en el invierno demográfico para pagar toda esa asistencia requerimos riqueza y para que haya riqueza requerimos población. ¿Cómo le vas a explicar a los japoneses que no tienen para las pensiones? Pues ellos creyeron que trabajando más era suficiente y no lo fue. Entonces, el problema del asistencialismo es cuando se aleja de la realidad. No hay nada malo en repartir riqueza cuando la hay, pero el problema es que cuando no hay riqueza y no hay población, le pasa lo que le pasa a Japón. Por más que los japoneses trabajen, no hay más riqueza, no hay más personas, no hay más impuestos. El pastel es uno, hay que atender a una persona, pero antes había 7 personas que contribuían a toda la rebanada que les tocaba repartir era pequeña. Este invierno demográfico se suma a este problema de la irrealidad económica. Si no hay, no hay. Y si no tengo 5 gentes o 7 gentes produciendo para una, si tengo una, pues tiene que poner más pastel, ¿no? Entonces, creo que todas esas políticas de las que hablas, el problema es cuando se alejan de una realidad, cuando no se genera una economía paralela para que lo soporte. Y en este caso, en el invierno demográfico, si quiere haber un asistencialismo sin personas, se sostiene artificialmente con impuestos que tienen que tomarse de algún lado. Entonces, esta economía les importa a todos. con impuestos o con deuda, ¿no? Con impuestos o con deuda, dices muy bien. Oscar, ¿qué tipo de políticas se tendrían que aplicar en México para evitar el colapso del incipiente invierno demográfico mexicano? Las habíamos enumerado y las repito: políticas fiscales, laborales, políticas culturales y de educación. Son los 4 ejes centrales para poder lograr este. La educación esencialmente no va a ser inmediata, necesita cambiarse, pero necesita ver esta discusión y este consenso. El problema primero es que no se está hablando del tema. El problema primero es que se está ignorando y esto es comprometer el futuro de México, como está comprometido el futuro de España, de los españoles por lo menos. La España que conoceremos, si no hay algo radical, será otra España. Como sucederá con México, si queremos que México siga siendo México, necesita natalidad, necesita romper el invierno demográfico. Pero pues en los libros de texto la realidad es otra. Impera la teología de la liberación. Lo dice Jorge Santa Cruz, échenle la culpa a Jorge Santa Cruz. Impera la ideología comunista del Foro de Sao Paulo. En fin, a Nuestro, ver, nuestro trabajo es hablar, mi querido Jorge. Nuestro trabajo es poner no, el tema en la mesa. por supuesto, claro que sí, claro. En una frase final, mi querido Oscar Méndez Oseguera, ¿por qué importa tanto hoy hablar de la natalidad? Importa porque primero está el logos que la nada. Esa es la primera causa. Importa porque el hombre no es cosa, sino es quién, es alguien. Y esa identidad requiere que sea respetada. Importa porque la vida debe ser acogida, recibida como don y no rechazada por un espejismo y por este individualismo que nos domina. Muchísimas gracias. Al contrario, Jorge, gracias a ti, gracias a la paciencia de quien nos ha escuchado hasta ahora. Creo que México merece mucho y creo que México aún está un poco más atrás que todos los que han avanzado en este tema. Entonces, difundamos esto, hablemoslo y empecemos a tomar las medidas para darle dignidad a estas verdades tan importantes. Muchas gracias. Absolutamente.
porque finalmente, y tú que das clase de filosofía, de historia de la filosofía, estarás de acuerdo con un servidor de ustedes. La nada, mejor dicho, lo voy a plantear de otra manera. El ser es mejor que la nada. El ser es y el no ser no es. Querido Jorge, lo has Así dicho es. muy bien. Muchísimas gracias, mi querido Oscar. De vez en vez, ¿no? Será siempre un placer estar contigo. Te lo aprecio mucho a nombre de la audiencia también. Y bueno, muchas gracias a usted. ¿Por qué? Porque mire, por usted es que hablamos. Por usted es que planteamos. ¿Que nos podemos equivocar? Pues sí, somos falibles, somos seres humanos, pero que obramos con absoluta transparencia ética y moral. Así es. Entonces, si no hubiera un público de mirada profunda, ¿qué caso tendría hacer mirada profunda, que es una forma de hacer periodismo sin compromisos? Se liga perfectamente con lo que dijo el profesor Oscar Méndez Oseguera. Entonces, gracias porque nos ve, nos oye y participa. Hasta la próxima.